Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos enviando saludos a todos los que están pendientes de la palabra de Dios. Dios se mueve a través del conocimiento de la profecía y estamos viviendo tiempos importantes en el cumplimiento de la profecía. Estamos en el siglo XXI. Jesucristo prometió regresar. Hace 21 siglos Él vino, pero prometió regresar de nuevo. Y estamos viendo acontecimientos alarmantes en el mundo entero que tienen que ver con sacudimientos en el mundo social, en el mundo económico, en el mundo político, en el mundo religioso, en todo aspecto de la vida humana. Todo ello tiene que ver con la profecía, señales que están contempladas para el tiempo actual. Hoy estamos en el tiempo del desarrollo de la tecnología de la comunicación, siglo XXI, donde Dios ha permitido todo este desarrollo como el punto último ya de los acontecimientos mundiales para preparar el regreso del Señor Jesús. Porque a través de la comunicación podemos hablar de la verdad. Hoy estamos hablando la verdad aquí en La Voz de la Alianza, enseñando de las Escrituras, porque la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es la verdad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres de todo engaño del enemigo. Hay un enemigo de la humanidad que trata de distorsionar la verdad, de confundir la verdad, de empañar la verdad. El diablo está en lo suyo. Por eso tenemos que predicar intensamente la verdad, predicar el Evangelio de Jesucristo. Y a través de los medios de comunicación, tenemos radio, televisión, tenemos internet, las redes sociales. Hoy podemos llegar al mundo entero con el conocimiento de la verdad. Por eso, bienvenidos a este programa de enseñanza. Saludamos de manera especial a toda nuestra gran audiencia de Los Ángeles, California. Estamos también llegando hacia ese territorio de bendición de Dios. Hoy hablaremos del comienzo del ministerio de Jesucristo. Cristo vino a predicar el Evangelio del cielo, el Evangelio del reino de Dios. Vino a dar conocimiento de cosas que no se conocían en la tierra. El comienzo del ministerio de Jesús fue en una ciudad llamada Capernaum. Las ciudades son importantes para predicar el Evangelio. Jesucristo comenzó predicando en Capernaum y terminó en Jerusalén. Pero la iglesia comienza en Jerusalén. Cuando Cristo muere en Jerusalén, resucita en Jerusalén, da nacimiento a la iglesia. Y la iglesia cristiana comienza en Jerusalén. Esto fue hace 21 siglos, cuando vino el poder del Espíritu Santo. Hoy estamos en el siglo XXI. Han pasado 21 siglos que la iglesia cristiana está predicando el Evangelio. Todo comenzó en Jerusalén, pero hoy la iglesia está repartida en las naciones del planeta Tierra. Más de 200 naciones que están recibiendo la predicación del Evangelio. Dios ha ido dándose a conocer de ciudad en ciudad, de nación en nación. Así que la iglesia comenzó en Jerusalén y estará terminando en todas las naciones. Cristo viene a la tierra y rescatará o levantará a la iglesia de nación tras nación. Es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Y estamos preparándonos para ese día. Así que las ciudades son importantes, las naciones son importantes. Cuando regrese Jesucristo, Él estará pidiendo cuenta a las ciudades y a las naciones acerca de la predicación del Evangelio. Quienes aceptaron a Jesucristo, quienes creyeron la verdad y quienes rechazaron
el Evangelio de Jesucristo. Por eso hoy hablaremos del inicio, porque todo inicio es importante para entender acerca de lo que representa el Evangelio en sí y también lo que representa el Evangelio que predica la Iglesia. La Iglesia está trabajando para Cristo Jesús, predicando las buenas nuevas del Evangelio. Y tal como comenzó Jesucristo, así comenzó la Iglesia. Y Jesucristo venció ya al enemigo para que la Iglesia tuviese autoridad y poder contra el enemigo, el causante de las enfermedades, el causante de los problemas en el matrimonio, divorcios, el causante del adulterio, de la fornicación, el causante de la codicia, la avaricia, el causante de la violencia que hay en ciudades y naciones. La causa es espiritual, pero el origen está en el enemigo de la humanidad. La Biblia le llama la serpiente antigua, Satanás o el diablo. Así que hoy hablaremos del ministerio poderoso de Jesucristo en el comienzo, en una ciudad como Capernaum. Puede ser tu ciudad, amigo o amiga que nos estás viendo. Tu ciudad es importante. Dios tiene un plan redentor para tu ciudad, para cada ciudad del planeta Tierra. Por eso es importante revisar las Escrituras y hoy hablaremos del comienzo del ministerio de Jesús en la ciudad de Capernaum. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, vemos que Jesús empezó su ministerio en Capernaum. Bueno, empezó en Caná, pero en realidad donde Él se asentó y donde Él estuvo ministrando fue Capernaum. Que Capernaum quiere decir, se cree que la ciudad se llamaba así porque significa ciudad de Nahum, hablando del profeta Nahum de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento. Y Nahum lo que significa el nombre en sí, en hebreo, es lleno de consolación. Y eso fue lo que vino a traer Jesús, ¿no? Consolación a todos los demás. Si vemos hoy, la ciudad de Capernaum es una ciudad de ruinas, porque al final, como lo dijo Jesús, ¿no? Fueron muchas ciudades, pero no creyeron en Jesús y por eso vino a la destrucción. Y comparando, ¿no? Lo que dice el libro de Nahum, porque, por ejemplo, el profeta Jonás había hablado de la destrucción de Nínive, pero Nínive se arrepintió. Entonces Dios les extendió la vida a la ciudad, hasta que después vino el profeta Nahum y es el que vio lo que Jonás había profetizado antes, lo vio Nahum, la caída de Nínive. Ciertamente sucedió que Nínive era la capital del imperio de Asiria y el imperio cayó. Babilonia fue el que tomó a Asiria y a la capital Nínive. Y esto nos habla entonces que así como Nahum, por ejemplo, él vio la destrucción de Nínive, ¿no? Nosotros nos toca ver ahora las ruinas, ¿no? Que son de Capernaum. Sí, esta ciudad de Capernaum, el profeta Nahum, Dios lo usó para profetizar destrucción a la ciudad de Nínive. Sí. Pero Nínive era una ciudad-nación o ciudad-estado gentil, donde se practicaba la adoración a dioses extraños, mucha hechicería, mucha brujería, mucho adulterio, mucha fornicación. Era la ciudad de pecado. Entonces Dios por eso envía a sus profetas. Envió primero al profeta Jonás. Sí. Jonás estuvo predicando y en los tiempos de Jonás Nínive se arrepintió. Pero cuando llegó Nahum, vino ya la destrucción. Así que cuando leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento de Capernaum, era la ciudad de Nahum. Sí. O sea que tiene que ver con lo que sucedió en la predicación de Nahum. Capernaum era una ciudad marítima. Era una ciudad que estaba a la orilla del mar de Galilea, en la parte noreste. Sí. Estaba noroeste, estaba allí la ciudad noreste.
Capernaum. Este. Noreste. Bien, entonces esta ciudad era una ciudad marítima y como cualquier ciudad marítima se mueve mucho pecado. En esta ciudad había mucha idolatría, había mucha práctica del adulterio, fornicación, y como hay idolatría, se movían demonios, hechicería, brujería y todo ello. Por eso Jesucristo no comienza su ministerio en Jerusalén, la ciudad de Dios. Comienza en una ciudad de gentiles, en una ciudad donde habían problemas, como hoy en día nuestras ciudades en las cuales vivimos o naciones están contaminadas por la idolatría. Por ejemplo, México. Hemos heredado la idolatría de nuestras culturas antiguas, olmecas, mayas, aztecas y otras culturas que practicaban la idolatría y por lo tanto la hechicería. Por eso tantos brujos y hechiceros que hay en muchas regiones, y las tradiciones y costumbres en los pueblos. Tradiciones como por ejemplo el calentamiento de cabeza, el mal del ojo, todos estos rituales que hoy en día se practican en muchos lugares antiguos donde hay sahumerios y hay ciertos rituales que hacen con elementos como la gallina, etcétera. Todo esto lo hemos vivido en esta región, en el sureste de México. Hemos conocido todo ello, tradiciones y costumbres de los pueblos paganos. Era lo mismo en Capernaum. Capernaum era una ciudad que estaba a la orilla del mar de Galilea y la Biblia misma dijo que era una tierra bajo tinieblas. Así es, sí. Podemos leer la profecía de Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 2. Allí Dios está profetizando ya de esta ciudad. Está profetizando que pronto vendría la salvación a esa región, a esa ciudad. Dios ama al pecador. Dios rechaza el pecado de la idolatría, pero ama a la persona, ama al pecador. Y Dios está pendiente de la salvación del pecador. Por eso el capítulo 9 de Isaías habla ya de la profecía mesiánica, la profecía que hablaba de Jesucristo. Pronto Jesucristo vendría. Cristo no vino a establecer una religión más, como se practicaban en muchos pueblos. Muchos pueblos eran religiosos. No, Cristo no vino a establecer ninguna religión. Cristo vino a desenmascarar las artimañas del diablo y a salvar a las personas que estaban cautivas en el engaño de Satanás. A esto vino Jesucristo. Por eso estaba profetizado desde Isaías capítulo 9 que esa tierra que era tierra de tinieblas, tierra de muerte, iba a ser cambiada, iba a ser alumbrada por el Mesías prometido, Jesucristo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dios es Dios de profecía. La profecía tiene que ver con lo que sucederá al futuro. 700 años antes que viniese Jesucristo al planeta Tierra, Dios estaba profetizando a través de su siervo, el profeta Isaías, lo que sucedería en Capernaum. Sí, aquí vemos, nos habla de dos tribus, ¿no? Que dos tribus, porque antes Israel estaba distribuido en las 12 tribus de Israel, los diferentes territorios.
Y hablando de esos dos específicos, es donde profetizó Isaías que Jesús iba a ministrar. Y empezamos, por ejemplo, Nazaret, por ejemplo, donde se crió Jesús. Ese pueblo o esa ciudad pertenecía a Zabulón, al igual que Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino, también pertenece a la tribu de Zabulón. Pero ya hablando de Capernaum y las otras dos ciudades donde Jesús centró su ministerio, como Corazín, Betsaida, esas tres ciudades eran de Neftalí. Ciudades vecinas a Capernaum. Sí, y ahí es donde vemos, se cumple la palabra cuando dice Zabulón y Neftalí. Zabulón porque tiene que ver con Caná y con Nazaret, y Neftalí porque tiene que ver con las tres ciudades donde Jesús estuvo en su ministerio: Capernaum, Corazín y Betsaida. Y ciertamente, como lo dice aquí la Biblia, ¿no? Pues estas eran ciudades o regiones, ¿no? en tinieblas. Nadie hablaba de esa zona del mar de Galilea en los tiempos de Jesús. Por ejemplo, Herodes Antipas estableció su capital en Tiberíades, que es Tiberias, hoy conocido, que está del otro lado del mar de Galilea, enfrente de Capernaum. Es donde se puede ver. Otra ciudad marítima. Es otra ciudad marítima, ciertamente. Entonces allí Herodes, Tiberias era una ciudad nueva. Fue fundada en el año 20 antes de Cristo y se llama Tiberias porque Herodes le puso así en honor al emperador Tiberio, el emperador romano de aquel entonces. Entonces se dice, ¿no?, que Tiberias empezó porque encontraron 17 sitios de aguas termales. Entonces por eso es que el rey Herodes Antipas decidió poner su palacio allí. Y era una ciudad donde venían muchos enfermos a esos aguas termales, y se cree que habían doctores, médicos en aquel entonces. Entonces digamos que la ciudad más conocida del mar de Galilea era esta, Tiberíades o Tiberias. En cambio, cuando Jesús pone su ministerio en Capernaum, del otro lado de Tiberias. Entonces la gente dejó de ir a Tiberias porque encontró que en Capernaum estaba el sanador y que no les cobraba ni un quinto. Entonces por eso abandonaron Tiberias, y vemos en la Biblia, en los evangelios habla muy poquito de la ciudad de Tiberias. En cambio Capernaum hace más menciones porque es donde Jesús estuvo ministrando. Unos 10 o 12 milagros creo que registra la Biblia acerca de lo que Jesús hizo en Capernaum. Así que en el tiempo de Jesús, ahora sí fue más conocida la ciudad de Capernaum, y por eso todos los enfermos iban a Capernaum a recibir sanidad, buscaban a Jesucristo para ser sanos. Sí, es muy importante señalar cómo la Biblia nos va mostrando la importancia de ciudades, sí, como Capernaum, Tiberíades. Alrededor de Capernaum estaba Corazín, Betsaida. Sí, claro. Eran tres ciudades que hacían un triángulo donde Jesucristo se movió predicando el evangelio del reino de Dios. Las ciudades son importantes, nuestras ciudades donde hoy vivimos. Nosotros estamos en esta ciudad en Villahermosa, pero muchos están viviendo en sus respectivas ciudades: Coatzacoalcos, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Los Ángeles, California, Ciudad de México. Ciudades grandes y pequeñas son importantes delante de Dios. Dios no desampara ninguna ciudad. Siempre Dios enviará la palabra profética, la palabra de salvación. Así que es necesario entender todo ello. Dios no ha cambiado. Así como Dios tuvo misericordia de Capernaum, Dios tiene misericordia de nuestras ciudades al tiempo de hoy, en este siglo XXI. Sí, vemos allí lo que estaba es el mar de Galilea, que es un mar de Galilea que mide 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho, y el río Jordán lo parte en medio. Por eso
En realidad había dos divisiones en el mar de Galilea. Estaba la parte de los gentiles y la otra parte de los judíos. Así que el río Jordán es el que hacía la mitad. Del lado oeste estaba digamos la parte judía, y el lado este estaba la parte gentil. Es donde estaba, por ejemplo, Decápolis, 10 ciudades griegas que estaban del otro lado también del río Jordán y del mar de Galilea. Así que por eso vemos Jesús estuvo... Allí estaba la famosa tierra de Gadara. Sí, Gadara estaba de ese al mero personaje. sur de Capernaum estaba Gadara, ciertamente. Sí. Y Jesús pues tomó todo el mar de Galilea en su ministerio y logró, porque es lo que Jesús vino a hacer, rescatar las ciudades que estaban en tinieblas, que estaban bajo el reino del diablo. Y eso vino a hacer Jesucristo también, rescatar las ciudades, rescatar el mar de Galilea para poner su nombre en ese lugar. Sí, y es importante señalar que fue en esa región, hacia el norte del mar de Galilea, cuando Jesucristo llevó a sus apóstoles para preguntarles en un lugar específico, en un territorio específico, vino la pregunta de Jesús. Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Había que identificar quién era Jesús de Nazaret en el planeta Tierra. Jesucristo era Emmanuel, Dios con nosotros, pero la gente no lo identificaba como el Mesías, como Emmanuel, sino como un profeta del Antiguo Testamento. Jesucristo hace de nuevo la pregunta a sus apóstoles. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Entonces fue cuando vino la revelación del cielo, la revelación que da el Padre Celestial al apóstol Pedro. Y Pedro, por la revelación dada por Dios, el Padre, dijo lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo tiene que ser revelado aquí en la tierra y Dios envió precisamente al Espíritu Santo, como en el caso de Pedro, para revelar que Cristo, Él era el Mesías prometido. ¿En qué lugar? Porque hay que precisar el lugar de la revelación, el territorio. Cristo los llevó al norte del mar de Galilea, a donde estaba... Cesarea de Filipos. Sí, al lugar que se llama hoy Cesarea de Filipos. Hoy se llama Banias, pero era Cesarea de Filipos, al pie del monte Hermón. Sí. Al pie del monte Hermón. Y justo donde nace el río Jordán. Allí nace el río Jordán, pero hay que precisar, era un lugar de sacrificios, donde la religión de idolatría practicaba sus sacrificios a sus dioses. Era un lugar contaminado por la idolatría, era un lugar contaminado por demonios. En ese lugar fue donde Jesucristo hizo la pregunta y vino la respuesta misma de Dios. Tú eres el Cristo. Todos los demonios que estaban en ese lugar oyeron acerca de esta verdad. Los demonios deben escuchar la palabra de verdad. Y cuando escuchan la palabra de verdad, los demonios tiemblan. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así que todo esto es enseñanza que debemos conocer, porque la iglesia no es religión. La iglesia nada tiene que ver con una denominación determinada. La iglesia es el poder de confrontación contra los poderes de las tinieblas. Jesucristo estableció su ministerio en un lugar de tinieblas, Capernaum, a la orilla del mar de Galilea, donde se movían muchos demonios. Y todavía Jesús llevó a sus apóstoles a la parte norte del mar de Galilea para precisar quién era Él y quién iba a ser la iglesia, porque fue en ese lugar
cuando Jesucristo dijo, vamos a leer Mateo 16, 18 y 19, esta fue la declaración dicha por Jesucristo acerca de la iglesia cristiana. Todos los que hoy somos cristianos debemos saber acerca de la primera definición de lo que es la iglesia, y la dio Jesucristo en ese lugar contaminado por idolatría y por demonios. Así que Jesucristo dijo lo siguiente en ese lugar. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia es el poder para atar y desatar, es el poder de Dios. En el nombre de Jesucristo hoy podemos nosotros ejercer esa autoridad contra los demonios. Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La roca es Cristo. La declaración que vino en revelación al apóstol Pedro. Pedro recibió la revelación de la roca. La roca es Cristo. Tú eres el Cristo, dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre esta declaración, sobre esta roca, dijo Jesús, voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, porque ese lugar a donde ellos estaban, allí en Cesarea de Filipos, había una cueva donde se hacía el sacrificio, y es allí donde precisamente nace el río Jordán, sí, en esa cueva, y entonces se le conocía como la puerta del infierno. Sí, era por eso como una garganta. Así es, como una garganta, la garganta misma del enemigo. Entonces Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán ante ella, ante la iglesia. Por eso hay que conocer acerca de la iglesia. La iglesia no es religión, la iglesia es el poder de Jesucristo manifestado hoy en día por medio del Espíritu Santo para confrontar espíritus territoriales en ciudades y en naciones. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, no participéis de las obras de las tinieblas, más bien reprendedlas. Así que todo esto tiene que ver con el ministerio del Señor Jesucristo, y es muy significativo por eso acerca del comienzo del ministerio de Jesús en Capernaum. Vamos a leer cómo comenzó. La profecía tenía que cumplirse, Mateo capítulo 4, versículos del 13 al 16. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta fue la predicación de Jesucristo, es la misma predicación de la iglesia cristiana hasta el tiempo de hoy, siglo XXI. La predicación es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de Dios. Si no hay arrepentimiento, no entramos al conocimiento de la verdad. Arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar. Hemos estado pensando de acuerdo al pensamiento de la religión humana, de tradición humana, de costumbres y tradiciones. Hemos sido influenciados por medio de tradiciones y creemos que esa es la verdad. Hay que arrepentirse. Arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar. Debemos cambiar a la forma de pensar de Dios. Dios se manifiesta a través de su palabra
Y aquí tenemos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. La Biblia no es un libro de lo humano, es un libro de lo sobrenatural, viene del cielo. Es la revelación que viene del cielo y que a través de la inspiración dada por el Espíritu Santo a más de 40 personas que Dios escogió, escribieron la palabra escrita de Dios. Así que la Biblia es palabra escrita de Dios, que toma vida cuando la hablamos en el nombre de Jesús. Por eso cuando nosotros reprendemos a los demonios, lo hacemos conforme a la enseñanza de la palabra en el nombre de Jesús. Así que es necesario conocer todo ello. Jesucristo vino y empezó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a partir de allí empezó a recorrer Galilea, tierra de gentiles, tierra de idolatrías, tierra de demonios. Entonces Jesucristo comenzó a ir a donde estaba el problema, a donde estaban las necesidades del ser humano. Por eso Jesucristo iba a las ciudades, porque ahí hay concentración de personas, personas con muchas necesidades. ¿Cuántos problemas hay en una ciudad? ¿Cuántas personas necesitan ayuda? Por eso Jesucristo iba recorriendo ciudades y aldeas, recorrió toda Galilea. Hoy la iglesia cristiana está repartida en el mundo entero de ciudad en ciudad y predicamos de Jesucristo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La persona que se arrepiente y se convierte a Dios empieza a conocer la verdad, que le hace libre de todo engaño del enemigo. La Biblia dice en Mateo capítulo 4, versículos del 23 al 24, cómo Jesucristo comenzó su ministerio, y aquí tenemos 3 aspectos de su ministerio fundamentales para que todo cristiano haga lo mismo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Toda la región de Galilea, a la orilla del mar de Galilea, y también de Judea, desde Jerusalén, oyeron que en Galilea estaba el sanador, estaba el libertador. Es una forma de decir que de todas partes escucharon de Jesús. Aquí habla de Siria, que bueno, la capital es Damasco, en el norte, ciertamente. Nos habla de Jerusalén, que Jerusalén y Judea pues es la misma región. Antes se le decía a Israel la provincia de Judea en los tiempos de Jesús. Todo el país que hoy sería Israel sería la provincia de Judea. Así que vinieron de diferentes partes del país y también de Jerusalén, que era la capital. Al igual aquí habla también de Decápolis, que era la otra parte del mar de Galilea, la parte gentil. Así que de todas partes vinieron a ver los milagros de Jesús. De todos los lugares que oyeron que Jesús estaba en un determinado lugar, acudían a ese lugar. Jesucristo se movía. La predicación tiene que tener movimiento, por eso cada cristiano tiene que moverse. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra para movernos a donde está la necesidad. Donde hay un hombre de Dios, mujer de Dios, lleno del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo está allí para atender las necesidades del prójimo, tal como lo hizo Jesucristo.
3 cosas hizo Jesucristo en su ministerio. Número 1, enseñar de las Escrituras. Las Escrituras hay que enseñarla, porque es palabra que cuando la estamos enseñando, libera a los cautivos. Son palabras que oyen los demonios y son los demonios que sueltan a las personas y huyen de la persona. Fue lo que sucedió cuando Cristo en esa región de Cesarea de Filipo, fue cuando Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los demonios escuchaban todo ello. ¿Quién iba a ser la iglesia? La iglesia fue revelada por Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecerán. Así que cuando los demonios oyen la predicación de la iglesia, la predicación del cristiano, los demonios huyen cuando escuchan la palabra de Dios. Por eso Jesucristo, número 1, enseñaba de las Escrituras, porque hay que confrontar espíritus que no vemos, pero que están perturbando a las personas, la mente de las personas, sentimiento de las personas, personas que no saben que detrás de lo natural, de todo lo físico, hay espíritus, son fuerzas espirituales que se están moviendo. Para eso está la iglesia, para ayudar a las personas. Número 1, Jesucristo enseñaba. Número 2, Jesucristo predicaba las buenas nuevas del cielo, porque Cristo vino para preparar el camino de la tierra al cielo. Jesucristo dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre que está en el cielo si no es a través de mí, a través de Jesucristo. Predicaba Jesucristo el camino al cielo. Y número 3, sanaba las dolencias del pueblo. Por eso Jesucristo manda a sus apóstoles con autoridad sobre los demonios para libertar a los cautivos y sanar a los enfermos. Podemos leer Mateo capítulo 9, versículo 1 y 2, donde está la comisión dada por Jesucristo a sus 12 apóstoles, 12 discípulos. Lo primero que da Jesucristo a sus seguidores, a sus discípulos, a lo que hoy es la iglesia, es la autoridad contra los demonios. Mateo 10, 1 al 2. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y después ahí viene todos los nombres de los apóstoles del Señor Jesucristo. Sí, en los evangelios encontramos esta comisión dada por Jesucristo, y aquí dice que llamó a 12 personas y les dio autoridad para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Esta es la comisión dada a todo cristiano, hombre o mujer, desde hace 21 siglos atrás hasta el presente siglo XXI. Todo cristiano debe estar ejerciendo esta autoridad en el nombre de Jesús. ¿Dónde comenzó su ministerio Jesucristo y de qué manera comienza el ministerio de Jesucristo? Precisamente ejerciendo esta autoridad. La misma autoridad que estaba delegando en sus apóstoles estaba en Jesucristo. Dios el Padre envió a Jesucristo. La Biblia dice en Hechos 10:38 cómo Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Así que Dios el Padre unge a su Hijo Jesucristo, enviándolo al planeta Tierra. Por eso Cristo es conocido como el ungido de Dios, el ungido del Padre. Y Jesucristo comienza su ministerio en Capernaum, en un lugar preciso, la sinagoga. La sinagoga de Capernaum, lo que representaría hoy un templo en una ciudad. En una ciudad hoy en día hay muchas congregaciones cristianas, hay templos donde se reúnen
las iglesias congregacionales. Bueno, hagamos de cuenta que Jesucristo va a tu templo, amigo o amiga, y un día de reunión. Allí está el Señor y vamos a ver lo que sucedió el primer día de la reunión, cuando Cristo entró a la sinagoga a enseñar de las Escrituras. Cuando se enseña de la palabra de Dios, lo que está oculto sale a la luz. Sí, antes cuando se hablaba de templo, se hablaba de Jerusalén. Sí. Pero todas las demás iglesias que estaban fuera de Jerusalén, en las diferentes ciudades, es lo que el pueblo judío llamó sinagogas. Sí. Por eso aquí el término sinagoga, porque no estaban en Jerusalén. Sí, y hoy en el Nuevo Testamento, templo somos nosotros. Hoy en día ya somos nosotros. Los cristianos. Es cierto, sí. Cada cuerpo de cada cristiano, dice la Biblia, y vamos a precisar ello. En Primera de Corintios está ello, porque si alguien es cristiano, hombre o mujer, debe saber que ahora el templo es su propio cuerpo. Y en el cuerpo debemos estar orando, porque el templo es para la oración. Capítulo 3, Primera de Corintios 3, dice el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto se refiere al cristiano. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Allí mismo en el capítulo 6 de Primera de Corintios, dice el versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que a través de nuestros cuerpos estamos glorificando a Dios en el nombre de Jesús. Cuando estamos predicando el Evangelio, alumbrando con la verdad a mucha gente aquí en la tierra, estamos predicando de Jesucristo a nuestros familiares que todavía no conocen la verdad, a nuestros amigos en el trabajo, compañeros de trabajo, a cualquier persona en su necesidad. Hay que alumbrarle con el Evangelio de Jesucristo. Y cuando estamos enseñando de la palabra de Dios, de las Escrituras, suceden cosas como fue lo que ocurrió el primer día de reunión cuando fue Jesucristo a la sinagoga. Leamos Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. ¿Qué fue lo que sucedió? Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen». Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto fue lo nuevo que se conoció en la tierra. Nadie había hecho lo que Jesús hizo, echar fuera demonios. Sí, aquí nos Así habla que esta es la bendición del Evangelio. Aquí nos habla que Jesús enseñaba con poder, con autoridad, y puede que todo el mundo estaba atento, ¿no? Porque antes se hacía de manera rutinaria, ordinaria, pero Jesús vino a hablar con poder, con autoridad, y yo creo que nunca habían visto la manifestación demoníaca sobre alguien, porque eran servicios fríos, muertos, ¿no? Un hielo. Pero Jesucristo vino a romper los hielos, Él habló la palabra, y vemos cuando hay poder, cuando hay autoridad,
una persona se manifestó con un espíritu inmundo. Por eso los demonios reconocieron a Jesús. Reconocen quién tiene autoridad. Lo llamaron a él Jesús Nazareno. Sí, sabían lo que conocían. venía de Nazaret los demonios y que también sabía el diablo y los demonios que su fin estaba por verse en toda esa región. Por eso vemos, Jesús le habló la palabra, le dijo sal y vete de él. Hoy en día nosotros lo hacemos, pero usando el nombre de Jesucristo, porque es el nombre que es sobre todo nombre ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, como lo dice Filipenses. Así que este demonio salieron y este hombre recibió liberación en aquel mismo día. Este es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Comienza en una sinagoga, comienza en lo que es la casa de Dios. Es en la casa de Dios donde se establece el principio de autoridad. Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, fue al templo, dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra. La bendición a todas las naciones está en la casa de Dios. Por eso primero acudimos a la casa de Dios para bendecir nuestras ciudades, nuestros territorios, nuestras naciones. Cuando salió Jesucristo de la sinagoga, ¿a dónde fue? Fue a una casa de familia, fue a un hogar. La Biblia dice que fue al hogar del apóstol Pedro. Eso está en Marcos capítulo 1, versículo 29. Dice la Escritura, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Había una necesidad en la casa de Pedro, había una necesidad en una familia. Cristo la sanó, ella se levantó a servirle. Entonces corrió la voz que el que sanaba, el que echaba fuera demonios, estaba en la casa de Pedro. En la noche hubo un gran servicio de milagros, milagros en la casa de Pedro. Allí vinieron multitudes de personas para ser sanadas, para ser liberadas de espíritus malos. Este es el ministerio de Jesucristo y es el ministerio que no ha terminado porque es la iglesia la que está siguiendo en cumplimiento a esta palabra. Amigo, amiga, si estás en necesidad, ve a una iglesia local en tu ciudad. Hay pastores ungidos por el Señor para enseñar de las Escrituras, para predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Ve a la ayuda de Dios, a la casa de Dios. Si tú, amigo, amiga, todavía no estás en la bendición de ser salvo, solamente tienes que arrepentirte de tus pecados, de estar apartado de Dios y reconocer que en Jesucristo te reconcilias con Dios. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y entra a la salvación de vida eterna. Tienes que ir a una iglesia con un pastor para ser enseñado en las Escrituras, porque día con día tenemos que enfrentarnos a diversas dificultades en la vida diaria. Problemas que tienen que ver con lo social, lo económico, lo político, etcétera. Tenemos la enseñanza de las Escrituras y Dios nos manda siempre a ser luz en medio de tantas tinieblas. Este es el Evangelio de Jesucristo. Acerquémonos a Jesucristo, el único que puede ayudar al padre de familia, la madre de familia, los hijos de familia. Cristo no vino a establecer ninguna religión, sino la comunión con Dios para que podamos ser salvos y caminar en un nuevo estilo de vida. Bueno, pues agradecemos que hayan estado con nosotros y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Muchas gracias.